Grandes cosas ha hecho el Señor. Le decía que muchos anhelan tener lo que usted tiene hoy, y eso merece una honra al Señor de su parte. Hónrele con su vida, con sus palabras, con su manera de actuar, porque pasamos por alto muchas veces las bendiciones porque nos acostumbramos a ellas. Qué bueno es abrir los ojos y decir: gracias Dios por este día. Quizás tú que tienes hijos, gracias Dios por la bendición de mis hijos, que puedes abrir tu despensa y tener algo con que alimentarte, un trabajo, o bueno, la facilidad para llegar a su casa y agradecerle. Eso es digno de admirar del Señor, y créanme que muchos lo están necesitando hoy y no lo tienen. Así que eso es parte de lo que usted tiene que trabajar con usted, esa motivación, esa inspiración hacia usted mismo. Que nadie tenga que darle una palabra, que nadie tenga que recordarse lo que usted mismo recuerde cada día las maravillas del Señor hacia su vida. Amén. Dígale a la persona que le queda al lado: recuerda que hoy vas a cerrar la brecha. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el capítulo 21 del libro de San Juan una historia que usted conoce, pero hoy vamos a aprender algo nuevo. Dios tiene siempre una manera diferente de ministrarnos a través de su palabra. Y leemos en el nombre de Jesús en el capítulo 21, el versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dejámoslo ahí un momentico, por favor. Continuamos en lo adelante. Todos recordamos la historia de Pedro. Todos recordamos las hazañas de este gran hombre de Dios. Recuerdan que cuando Jesús sale al encuentro de Pedro al inicio, se encuentra con aquel hombre frustrado que ya había lavado sus redes y estaba cansado de tratar de pescar durante todo el día y no había podido pescar nada. ¿Lo recuerdan, cierto? Jesús llega y le dice a Pedro: boga mar adentro, echa las redes. Sabemos que tuvieron una disputa porque Pedro decía: dime, tú vas a saber más que yo estoy aquí, tengo toda la noche tratando de hacerlo y no he pescado nada, así que tú no me puedes venir aquí a decir a mí, que soy el experto, lo que tengo que hacer. Sin embargo aceptó, dijo: lo voy a hacer para salir de ti, lo voy a hacer, voy a echar la red en tu nombre. Allí vemos la gran pesca milagrosa que aconteció, de tal manera que se rompieron las redes, que tuvieron que buscar otra barca prestada para llenarla de tantos peces que pescaron ese día. Desde ahí Pedro comienza a salir con Jesús luego de una palabra recibida que impactó su corazón cuando éste le dijo: ven conmigo porque te voy a hacer pescador de hombres.
Así que Pedro sale con Jesús, le sigue, decide hacerlo. Esto, haciendo un paréntesis, esto es muy bueno para aquellas personas que a veces tienen confusiones cuando llegan a la iglesia, cuando reciben el llamado, cuando se convierten y dicen: ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el curso que tengo que tomar? ¿Qué debo o qué no debo hacer? Se supone que pueda servir, se supone que pueda predicar, se supone que pueda hablar del Señor, me puedo bautizar. Hay tantas preguntas que hacemos y muchas veces en las mismas iglesias nos encargamos de estancar a los ministerios, nos encargamos de estancar a los discípulos que vienen con su entrega dispuestos a hacer, porque lo ponemos en un tiempo en cual tiene que ser doctrinado. Sin embargo, vemos algo muy diferente con lo que acontece con Jesús. Jesús no doctrinó a Pedro. Jesús simplemente le dijo: vamos, sígueme y te haré pescador de hombres. Estamos hablando del mismo Dios aquí en la tierra. No le puso ninguna regla a Pedro. ¿Quiénes somos nosotros entonces para ponerle obstáculos a las personas cuando quieren darle al Señor? Muchas personas comienzan a criticar, a juzgar cuando ven un hermano que quizás está sirviendo, que quizás está tocando, que quizás está predicando, y dicen: pero este no puede porque tiene pecados, porque él hace, porque tiene cola, porque tiene un pasado. Y yo le diría: ¿y Pedro qué? Vamos a conocer lo que pasó a raíz de esta conversión de Pedro. Porque creemos que recibir al Señor inmediatamente nos hace nuevos en la parte carnal. Sabemos que hay una renovación en el espíritu. Dios borra todo nuestro pasado, todo eso queda atrás. Sin embargo, hay una lucha constante, porque diga conmigo: porque yo estoy en la carne. Esta chuleta, vamos a llamarla así en buen dominicano, esta chuleta trabaja en contra del espíritu diariamente. Diariamente estamos deseando el mal. Diariamente somos tentados. Diariamente tenemos que negarnos a nuestra carne. Es una lucha constante. Ninguno somos perfectos, ninguno. El hecho de que esté yo acá no quiere decir que yo sea más que usted. Todo lo contrario. Dentro de esta congregación existen personas que tienen un mayor ministerio que el nuestro que estamos acá. La única diferencia es que yo sí decidí hablar, yo sí decidí encaminarme, yo sí decidí obedecerle a Dios, obedecer a su llamado. Y es lo que te quiero enseñar hoy. Se supone que el Señor siempre descenderá a su gloria mayor cada día. Entonces, si la gloria de Dios está sobre mi vida, tiene que ser mayor sobre la tuya. Nunca puede menguar. Y aquí vemos que no hay parámetro. Jesús simplemente le dice a Pedro: vamos, sígueme. Y Pedro se va con Jesús. Y así acontece con cada uno de los discípulos, pero quiero enfocarme en Pedro. Más adelante vemos lo que pasa, la sanidad de la suegra de Pedro, que he escuchado decir que por eso fue que Pedro le negó al final, porque le sanó a la suegra. Vemos cómo acontece este milagro donde la suegra de Pedro se enferma y Jesús sana a su suegra. En lo adelante también vemos a Pedro predicar, libertar y sanar en el nombre de Jesús. Así que en el trayecto vemos cómo, andando con el maestro, simultáneamente iba ejerciendo su llamado de manera independiente en el nombre de Cristo, con la cobertura de Cristo, pero él iba haciendo a solas. Acompañaba al maestro, aprendía del maestro, pero también iba haciendo. Te digo con esto: es bueno que vengas a la iglesia, es bueno que recibas la palabra, es bueno que absorbas lo que te damos en el espíritu, pero no te puedes quedar con eso adentro. Tienes que seguir haciendo. Y esto no tiene que ver con un micrófono, con el altar o con los pastores. Esto es un llamado muy tuyo. Todo el que está aquí hoy está porque recibió un llamado de parte del Señor. La plataforma
No necesariamente tiene que ser esta acá en las cuatro paredes. En tu trabajo existe una plataforma preparada para ti, para que prediques en ese lugar. En tu casa hay una plataforma, en tu universidad hay una plataforma. Dios prepara plataformas en distintos lugares para que tú puedas hacer. Y ese lugar es tuyo, desde allí tienes que operar. Somos más. Una vez, no sé si recuerdan algunos, que el pastor dijo unas palabras que siempre me marcaron y decía que uno de los días que el diablo más festeja en el mundo es el domingo, porque el domingo están todos los cristianos dentro de las congregaciones y en el mundo sigue haciendo él deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que nosotros seamos infiltrados en el mundo, que estemos operando en distintos lugares. Vamos a dispersarnos, porque eso enseñó el maestro. Vayan, hagan discípulos por todo el mundo. No decía por todas las iglesias, sino por todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene una encomienda. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Te decía al principio que vamos a cerrar toda brecha. ¿Por qué toda brecha? Sencillo, a veces estamos esperando bendiciones de parte del Señor. Estamos creyendo que llega algo nuevo y no llega, pero no llega porque Dios no quiere que tú hagas cuando eso llegue, sino que hagas antes para que luego te lo entregue. Tenemos la necesidad. Dios creó en nosotros la necesidad de hacer para Él. Vinimos con ese chip desde allá. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Él nos había conocido y nos había entregado una encomienda. Nos habló. ¿Qué te habló? No te lo puedo decir yo, pero eso lo sabes tú en tu interior. Te dijo lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Fíjese, como un bebé, un niño pequeño, quizás de un año y medio, podemos ver que cuando está haciendo algo incorrecto, quizás tomando una paletica, tomando un pesito, tomando el celular de mamá y papá, o haciendo algo, quizás hasta quitándose el pamper, vemos cómo se oculta sin nadie haberle dicho que estaba mal, porque ya venimos con ese chip preparado. Ya venimos con esa información y en nuestro interior sabemos lo que está mal y lo que está bien. Así que hay personas que se acercan y me dicen: mira, yo quiero un consejo. Piden el consejo porque están buscando las respuestas que la carne desea escuchar, no la que el espíritu necesita, porque el espíritu trae convicción. Y yo les aseguro que esa persona que está cuestionando es porque sabe que está mal lo que está operando. Hay preguntas que a veces son ilógicas o insólitas. Muchas veces preguntan cosas que ya saben que están mal, porque lo conocen en su interior. Es muy importante que usted sepa que la voz del Señor viene desde el interior, viene de adentro, porque usted tiene una parte de Él dentro suyo. Las voces del infierno, las voces del enemigo vienen de afuera. Por eso intimida. Vienen de afuera, tú la escuchas de afuera y comienzan a trabajar en la mente. La Biblia dice que el pecado se concibe en la mente. Es acá el campo de batalla. Usted ha visto que las personas que están haciendo lo incorrecto, están en pecado, aún estén solos, se sienten que están asediados, se sienten vigilados y pueden estar solos en la casa, pero quieren asegurarse de que nadie les va a mirar y hasta le ponen locker a la puerta, estando solos en su casa. ¿Y de quién huye si no hay nadie alrededor? Huyen de sí mismos, y me iría más profundo, huyen de Dios. Pero por más que huyan, por más que se escondan, se encontrarán con Él, porque Dios está dentro de nosotros. En esta congregación hemos visto de todo. Créame que toda clase de persona, hemos examinado toda clase de vida, hemos escuchado, usted no se imagina el sinnúmero de pecados cometidos. Sin embargo, hacia ninguna persona nos hemos atrevido a juzgarle, condenarle, porque recordamos que nosotros también somos pecadores y que a nosotros también nos han perdonado. Personas que están dentro de la congregación quizás sirviendo y me dicen: fulano está así, así, así. Y yo
me apoyo en la Biblia y le digo, mira, la Biblia dice que no le ponga bozal al buey que trilla. Si alguien quiere servir, si alguien quiere hacer para Dios, ¿quién soy yo para impedirlo? Quizás diciéndole que no a esa persona, provoco que se vaya más profundo, que se enlode más y que se vaya al mundo. Sin embargo, estando acá, aunque sea por compromiso, por pacto, por lo que sea, está acá y la palabra le llega y hace un efecto en ella. Ahora, algo sí demanda Dios de nosotros. Demanda santidad. Y le hemos explicado que santidad es apartarse del pecado. Apartarnos para el Señor día tras día. Le mencioné ese ejemplo del bebé, que sin nadie decirle que algo es malo, sabe que es malo. Y si eso es un bebé, imagínense nosotros como adultos. Sabemos lo que está correcto y lo que no. Sabemos cuando le fallamos a Dios. Nos sentimos con un remordimiento, nos sentimos con una culpa. Eso hace el enemigo. Te atrae con la tentación, te atrae con el pecado. Te sientes bien momentáneamente. La carne toma placer por unos minutos, el minuto de deleite. Sin embargo, en lo adelante comienza a culparte, comienza a martirizarte. Te aleja del Señor porque te dice: tú no eres digno. Tú no estás supuesto a ir a la iglesia a adorar al Señor como que nada está pasando cuando sabes lo que hiciste. Tú no puedes, hipócrita, mejor vete al mundo. Sigue haciendo lo malo porque como quiera eres malo o eres mala. Esas son las acusaciones del enemigo. Pero hay otro tipo de personas que también están mal y son aquellas que pecan deliberadamente y están cauterizadas, hacen de ese pecado una costumbre en su vida y difícilmente lo sacan de sí mismos porque ya están cauterizados. ¿Por qué? Porque dicen: bueno, yo hago otras obras buenas, yo voy a la iglesia, yo participo en el servicio, en el área de niños, quizás yo voy a los SOS, yo estoy siempre dándole a todos los que necesitan en la calle, yo predico en mi casa, yo tengo una célula. Y creen que se pueden justificar delante de Dios con esto. Sin embargo, no es así. La Biblia habla de las vanas repeticiones y no se trata solamente del Ave María y del Padre Nuestro, del Rosario. Las vanas repeticiones con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Esto tiene que ver también. Esto es una mayor idolatría y el Señor abomina esto. El hecho de que estés siempre haciendo lo mismo y que no exista un cambio en tu vida, esto Dios lo aborrece. Y lamentablemente llega un punto donde por más que aclames a Él, por más conocimiento que tengas, no te va a escuchar, no te va a prestar atención, porque dice: estás tan cargada de pecados que interfieren entre tu voz y la mía. No puedo escucharte. Él no tiene compatibilidad con las tinieblas. No es compatible el Señor con el pecado. Y tú tienes que aprender a tener dominio propio. Tienes que aprender a negarte a tu carne. Te escucho. Muchas veces me dicen: pastora, yo reconozco que estoy mal. Yo reconozco que he pecado, pero es algo que no puedo contener. Estoy en fornicación. No puedo dejar a ese hombre. Estoy en adulterio. Sé que soy celoso, celosa. Sé que tengo esos problemas. Lo confiesan y es bueno porque la Biblia nos mandan a confesar. Pero no trabajamos para que esto no siga operando en nuestras vidas. No es solamente decirlo. He escuchado un sinnúmero de personas que dicen: sí, es verdad, yo soy mujeriego. Ay, si a mí me gustan los brujos, yo me leo mi cartica de vez en cuando. La tacita, cuando bebo café en mi casa, aprovecho, la pongo boca abajo y la leo. Eso. Sabes que estás mal, lo confiesas también, pero no haces nada para que eso no siga siendo parte de tu vida. Y día a día nos vamos acostumbrando a esos pecados. Y esos pecados son como una bola de nieve que a medida que vas rodando va creciendo. Se te va a hacer más difícil. Trata de contenerte ahora. Ten dominio propio. Háblale a tu carne. Resiste al diablo. Resiste esa tentación. Más fuerte, la Biblia dice que huyas
cuando encuentres la tentación, llegará el momento en que te harás fuerte y podrás estar frente a ella y negarte. Sabes que en la Biblia menciona que Cristo fue tentado en todas las áreas. ¿Usted conocía eso? Cristo fue tentado en todas las cosas. Sin embargo, menciona también en él no se halló pecado alguno. Fue tentado en todo, pero te dije ahorita que el pecado se concibe ¿dónde? En la mente. Entonces, para tú ser tentado, entiendo que primero tiene que ser acá, en la mente, porque se concibe acá. Ya si tú piensas en pecado, pecaste. Eso pasa con todos. Aquí ninguno somos perfectos. Pero Cristo fue tentado en todas las áreas y en él no se halló pecado alguno. ¿Cuál sería la respuesta ante esto? Es que su mente estaba tan llena de las cosas de Dios, estaba tan enfocado en el reino de Dios, que no tenía participación para ninguna tentación en su mente. Por eso se atrevió a decirnos a nosotros: sean santos porque yo soy santo. Tú puedes vencer porque yo vencí como hombre también. Las mentes que se llenan de más pecados son aquellas mentes ociosas. Mientras menos haces, más ocio y más oportunidad, más brecha para el diablo hacer sobre una vida. Tenemos que estar constantemente haciendo. Eso hacía Jesucristo, hacía constantemente. Se iba de un lugar a otro, no tenía tiempo para pensar en tentaciones. Sin embargo, estamos en Cristo, llegamos hasta acá. ¿Y qué pasa? Es cierto, es distinto. Me lleno de Dios, pero todavía estoy lleno de cosas del mundo. Todavía arrastro cosas de mi pasado. Todavía hay costumbres heredadas, maldiciones hereditarias que vienen caminando y no puedo contenerlo. Cuando mencionamos la palabra pecado, a veces lo generalizamos y pensamos solamente en la fornicación, el adulterio, en la masturbación. Estos pecados que son los más graves o sí, carnales. Todos son carnales, pero estos son por los cuales caracterizamos el pecado. Sin embargo, hay otro tipo de pecado que es la dejadez, la desobediencia a Dios, los temores. Esos pecados que te hacen a ti ignorar la parte de Dios en tu vida. Esos los pasamos por alto cuando nos dejamos enfriar, cuando perdemos el primer amor, ese primer encuentro que tuvimos con Jesús. Cuando perdemos eso, pecamos. Y Dios está demandando esto de la iglesia. Nos está diciendo: vamos al principio. Volvamos a donde nos encontramos. Vamos a hacerlo otra vez, pero con mis fuerzas, no con las tuyas. Pedro, en el camino, poco a poco vemos cómo se iba desviando. Habían dos personalidades en Pedro, como en cada uno de nosotros: el hombre carnal y el hombre espiritual. El carnal en Pedro era Simón. Simón fue encontrado en aquel momento, pero cuando se encuentra con Cristo, Cristo le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Simón. Simón significa el que oye a Dios, el que escucha a Dios. Te llamarás Pedro, que significa roca. Y la roca representa la palabra, Jesucristo. Le dijo: ya no me vas a escuchar. No vas a escuchar la palabra, ahora serás la palabra. Pero ¿acaso hubo un cambio instantáneo en Pedro?
No. A Pedro lo vemos constantemente luchar. ¿Recuerdan aquella vez cuando Jesús lo llamó estando en la barca? Estaba caminando sobre las aguas, se espantaron todos. Y aquí que Pedro dijo: ¿en verdad eres tú? Si eres tú, llámame, yo quiero caminar contigo. Y Jesús le dice: ok, ven. Nuevamente lo llama. No importa cuán incrédulo tú seas, no importa cuántas veces hayas fallado, Jesucristo siempre va a estar dispuesto a recibirte, siempre va a estar con los brazos abiertos, siempre va a llamarte. Pedro trata de caminar y a mitad de camino dice la Biblia que llegaron fuertes vientos, se desenfocó, los miró y se hundió. Luego de hundirse le pide ayuda al maestro: ayúdame, me estoy hundiendo. El maestro les regaña, pero vuelve y le extiende la mano y lo levanta. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces flaqueamos, nos debilitamos, caemos, nos hundimos, nos devolvemos? Fallamos diariamente. La buena noticia es que Jesús siempre está al pendiente de que tú extiendas esa mano o ese llamado para decirte: aquí estoy nuevamente, yo te saco. No hay culpabilidad en Él, no hay condenación en Él, pero sí necesito que sepas que es un tiempo en donde te tienes que apretar los pantalones en Cristo, donde tienes que tomar autoridad sobre tu carne para que mengue ella y sea el Espíritu quien decida por ti. En ocasiones vemos al maestro hablarle a Pedro por su nombre carnal cuando metía la pata. Cuando Jesús le comienza a anunciar acerca de su muerte, Pedro le dice: ay no, maestro, no mueras. Ay no, pero mejor voy yo por ti, no mueras tú. Y le dice: Simón, ¿qué te pasa? Apártate de mí, Satanás. Siempre están operando el antiguo hombre y el redimido hombre. En otra ocasión vemos que Jesús hace una pregunta y dice: a ver, muchos están diciendo fuera que yo soy esto, que soy aquel, y ustedes, ¿quiénes creen que yo soy? Les revelado a Simón y dice: para mí que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Simón Pedro. ¿Por qué Simón Pedro? Pedro era el espiritual, Simón era el carnal. Pero en ese momento se unificaron los dos, sincronizó el espíritu con la carne. Frente a Pedro, Jesús se transfiguró. Él estaba apto para ver lo espiritual, pero ante Simón no. Sin embargo, acá se sorprende el Señor y le dice: uy, Simón Pedro, al fin te sincronizaste con el Espíritu. Eso está esperando Dios de nosotros. Son buenos los ayunos, son buenos los sacrificios, son buenos, pero la palabra dice que obediencia quiere Dios más que sacrificio. Obediencia a Dios. A veces no nos estamos comiendo el pan, no nos estamos tomando el café, estamos haciendo el matutino, nos estamos yendo de silicio a orar, pero le gritamos al que está al lado nuestro. Seguimos mirando los canales que no tenemos que ver. Seguimos gritándole a nuestros maridos, a nuestras esposas. ¿Y de qué vale que estés ayunando si la carne sigue dominándote? Para eso mejor suelta el ayuno, suéltalo, porque lo que estás haciendo es debilitándote. La carne se va debilitando y el diablo va tomando más rienda sobre ti, porque el ayuno sin obediencia no hace ningún efecto, es solamente hambre. Así que vemos a Pedro constantemente fallar, levantarse, fallar, levantarse, hasta que llega aquel momento donde Jesús es prendido por aquellos guardias.
cuando ya ha de ser entregado, vemos allí como acontece una lucha y Simón, no Pedro, Simón corta la oreja de un guardia y Jesús viene y restaura nuevamente la oreja de aquel guardia, porque esto le afectaría a él mismo. Si hablaría de uno de sus discípulos, se hablaría de sí mismo. Iba a entorpecer la obra. Señores, en eso anda Dios constantemente con nosotros. Constantemente está reparando los metiones de patas que damos. Es muy lindo decir yo soy cristiano, yo soy cristiana. Es muy bonito poner en las redes un mensaje de Dios. Aplaudo a aquellos que saludan con un Dios te bendiga en el banco, en el elevador, en las filas del supermercado. Pero ¿qué está contando tu vida? ¿Qué están diciendo tus hechos? Háblame de tus frutos. ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues haciendo ese negocio ilícito? ¿Sigues hablando con mujeres o con hombres ocultas? Dices que amas a Dios, pero sigues haciendo lo que a Él no le agrada. No lo amas, te amas a ti mismo. Estás pensando en tus propios intereses. Estás siendo egoísta. No piensas en los intereses de Dios. No piensas en el plan que Él tiene contigo. Te has endiosado porque tú haces contigo lo que te dé la gana. Y esto no es cuestión del evangelio. Esto es una relación. No te estoy poniendo, no creas que te estoy condicionando para que sepas que para ser evangélico tienes que hacer o dejar de hacer. Eso no se trata acá. Nosotros somos un ministerio libre. Pero tengo que predicarte que la salvación aquí es individual. Y usted mañana no va a tener justificación delante de Dios. A usted le van a llamar a usted la cuenta por otros. Ay, es muy fácil decir, no, porque yo pegué cuernos, porque ella me pegó cuernos. Yo le robé porque él me debió un dinero y no me lo pagó. Yo le llego tarde al jefe porque él no merece que le llegue temprano. Yo voy donde el adivino, yo me leo la cartica, yo leo el horóscopo porque ningún profeta me habla. Debería salirte a Walter Mercado en la noche. No hay justificación alguna. Tampoco tiene que ver el enemigo en todo esto. El diablo solo va a hacer hasta donde tú le permitas hacer. Y no te estás dando cuenta que mientras estás operando en lo mismo, caminando en el mismo círculo, en el mismo entorno, sentado en el mismo lugar, el diablo está tomando posición en tu casa, con tu familia. Porque estás en lo mismo, la misma rutina, la misma costumbre, y el diablo destruyendo todo alrededor. Si estás conectado con Dios, créeme que el mismo Espíritu va a caminar por ti. Ha de decirte cuándo debes detenerte, cuándo doblar, cuándo retroceder. Él te va a dirigir. Y te vas a evitar muchos tropiezos en tu vida. Y vas a estar atento, atenta, cuando el diablo quiera venir a destruir tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu salud. Porque el Espíritu te lo va a revelar y te va a dar la solución. De lo contrario, no. Pedro recibe una palabra de parte del maestro. En medio de este banquete que mencioné anteriormente, él le dice: mira, yo hago lo que sea por ti, maestro. Yo llego hasta el infinito. Y el maestro le dice: ay, Pedro, si supieras que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Pasó una vez donde decía todo el mundo: escúchenlo como habla, es uno de ellos. Y Pedro dice: no le conozco.
Pasa una segunda vez, pasa una tercera vez y canta el gallo. ¿Qué diríamos? ¿Fue un castigo de Dios? Se lo había advertido. A veces esas consecuencias son necesarias en nuestras vidas. A veces tenemos que tocar fondo para que despertemos y nos demos cuenta de lo que estamos perdiendo y cómo le estamos fallando a Dios. Hay personas que claman y dicen: ¿pero por qué? ¿Por qué quedé embarazada? ¿Por qué estoy enferma? Andaban en adulterio, andaban en fornicación, se practicaron un aborto y vienen a reclamarle a Dios. Y Dios te dice: tenía que esperar a que tocaras fondo, tenía que esperar a que cantara el gallo para que te dieras cuenta de tus actos. Si no llegas hasta el final, no hay un cambio genuino en ti. Por eso te digo, no esperes a que te encuentren, no esperes a que te reclamen. ¿Quién mejor que tú para conocer lo que estás haciendo? ¿Quién mejor que tú para conocer tus actos? Ten dominio propio. Arregla tu vida de una vez por todas. Ponte a cuenta con el Señor. Háblale a Él en lo secreto y dile: Padre, dime qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Ven, ayúdame, Señor. Mira, tú sabes que soy iracundo, tú sabes que soy celoso, soy mentiroso, soy orgulloso. Padre, ven, enséñame, ven, muéstrame. Es más, ciérrame un camino si tú sabes que no va a ser de bien para mí. Siempre digo que el ladrón llega a una casa, sabemos que viene a matar, a hurtar, a destruir. Y pongo como ejemplo a un ladrón que entre a una cocina por la brecha que encontró en la ventana de la cocina. Pero ese ladrón no va a robar ollas, no va a robar platos. Ese ladrón no le interesa ni siquiera abrir el horno para ver qué hay de comer. Entra por esa brecha en la cocina, pero se va a los lugares de más valor. Se va a los lugares más íntimos. Se va donde sabe que tú tienes las cosas buenas y caras. Donde está lo costoso para ti, allí se va a hurtar. Entonces abrimos pequeñas brechas al diablo y decimos: ay, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. No le has hecho mal a nadie, pero se lo estás haciendo a Dios y te lo estás haciendo a ti mismo. Por eso el diablo se entra por otra vía. Es necesario que cierres toda brecha. ¿Quieres la bendición de Dios? Cierra la brecha. Pedro reconoce en ese instante y dice: tal como me lo dijo el maestro. Pero si el maestro lo sabía, ¿por qué dejó que lo negara? Esa es una pregunta que se hacen muchos, una pregunta atea, y la pregunta que se hacen muchos pecadores. ¿Sabes por qué? Él lo sabía, pero no fue la primera advertencia. Desde el principio el maestro venía corrigiéndole a Pedro. Como no le prestó atención cuando su pecado era pequeño y sencillo, entonces Jesús lo dejó para que chocara al final con su propia piedra. Jesús pudo haber quitado a Pedro del medio, pero no lo hizo. Siguió siendo un escogido. Pedro estaba negando al maestro por temor a ser crucificado como él, por temor a que lo mataran. Pero qué tonto fue Pedro, porque no recordó la palabra que le había dado el Señor, diciéndole: tú serás la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Cuando tú recuerdas la promesa de Dios, si no has visto el cumplimiento, créeme que ese panorama el que vives es momentáneo, no es permanente.
Pero Pedro huía de sí mismo, no se acordó del maestro porque estaba pensando en su propia vida, como estamos muchos de nosotros hoy en día. Pedro, en este recorrido, después de haberse convertido, se supone que cada día fuera más santo, que cada día diera más frutos. Sin embargo, metía una y otra vez la pata, como tú y yo la metemos. Jesús lo descarga, pero Él vuelve y se carga. El Señor nos descarga a nosotros, pero volvemos nosotros y nos cargamos. Y le pedimos a Dios: deposita, dame, bendíceme. Y Él te dice que no puede. No puedo porque tú estás full. No hay espacio para mi bendición. ¿Qué te atreves a dejar por el Señor? Siempre estamos pidiéndole: dame, dame, dame. Pero ¿qué tú le das a Él? ¿Qué dejas a cambio de Él? Reacciona, iglesia. Despierta, iglesia. Levántate, iglesia. Dios está esperando de ti y de mí. Ahí vemos la misericordia de Dios, que aún sabiendo que le vamos a fallar, que aún sabiendo que vamos a pecar, que le vamos a negar, nos sigue dando la oportunidad a nosotros. Ya Él sabía quién sería Pedro, que le iba a negar. Sin embargo, le llamó roca. Dios sabe que tú ibas a fallar. Él sabe todo lo que tú hiciste, que iba a acontecer. Él lo sabe. Pero sigue llamándote Pedro. Sigue llamándote roca. Ante sus ojos tú no eres un Simón. Tú eres una roca. Tú eres la palabra. Ya no vas a escuchar la palabra. Tú eres la palabra. Y vivirás por la palabra. Surge la resurrección de Cristo después de haber sido crucificado. Y vemos cómo visita a los discípulos. Conocemos cómo se espantaron. Y en este versículo que te narré, vemos que era la tercera aparición de Cristo hacia los discípulos. Y le dice a ellos: ¿qué hace? ¿Pescaron? ¿Hallaron algo? No. Creo que hay algo que no has tomado en cuenta. ¿Dónde se encontraba Pedro al inicio? En las aguas, tratando de pescar. ¿Dónde trató Pedro de seguir a Jesús? ¿Dónde se hundió? En las aguas, tratando de seguir al maestro. Después de haberle fallado, ¿dónde se encontraba Pedro a esta hora? En las aguas, tratando de pescar. Esta vez desnudo, sin ropa, frustrado. Y vuelve en el mismo escenario Jesús y le dice: echa la red. Te voy a refrescar lo que yo he sido contigo. Te frustraste porque me negaste, pero necesito que te levantes porque te escogí. Y le dice nueva vez: Pedro, vamos al principio. Echa la red. Pescó y al final le dice: sígueme. Hay gente que necesita ser reconciliada con el Señor. A esta iglesia Dios le está diciendo: recuerda el inicio, la manera en que llegaste, cómo lloraste, cómo reconociste que sin mí no podías hacer nada, cómo te deleitabas en mi presencia, cómo venías y cantabas y querías darme todo, pero te fuiste acostumbrando porque comenzaste una y otra vez a hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo. Este es un mensaje eclesiástico porque aún a los servidores Dios le está dando un mensaje. A veces entran entusiasmados porque quieren servir, diciendo que lo están haciendo para Dios y le van a servir a Dios. Pero cuando comienzan a servir
comienzan a cansarse y se olvidan de que el pacto fue con Dios y piensan que lo están haciendo para el líder, para los hermanos, para los pastores, para los cantores, y ante cualquier dificultad renuncian. Yo no puedo, eso es mucho para mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es Dios de tu vida, porque no es tu Señor, porque te aseguro que en tu trabajo tu jefe te hace mucho más de ahí, pero como de ahí proviene un salario, tú lo aguantas y lo toleras sin pensar que el Dios al cual le pactaste es el que te ha provisto, el que te dio el empleo, el que te dio la casa, el que te dio la salud y el que está contigo día a día. Si te sientes rezagado al llegar a la iglesia, necesitas volver al principio. Escucha la voz de tu maestro que te dice: sígueme. Si quieres que se acabe pronto la adoración y la alabanza y estás cantando por cantar, déjame decirte que necesitas escuchar la voz del maestro que te dice: sígueme. Si no tienes ganas ni siquiera de pelear por tus bendiciones, por tu matrimonio, por tus hijos, tengo que decirte que necesitas escuchar ahora la palabra del maestro que te dice: sígueme. Si no tienes ganas en esta hora de pedirle a Dios que te use, de renunciar al pasado, de renunciar a tus mañas y negarte a tu carne para hacer su voluntad, déjame decirte que necesitas el llamado de Dios que te dice: sígueme. De la única manera que puedes cerrar las brechas de tu vida es únicamente cuando dejas que Él sea parte de tu pesca. Santiago 1:12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuche bien, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Vuélvanse a su camino. ¿Cómo pides bendición si andas en maldición? Necesitas renunciar a lo que ha traído mal a tu vida. Si estás endeudado, no es porque naciste con deudas, es porque tú te endeudaste. Los problemas en tu matrimonio, si los tienes actualmente, no es un trabajo de Cristo, es el trabajo tuyo. Cristo solamente va a estar para darte la sabiduría, la fortaleza, la resistencia, pero eres tú quien tiene que hacerlo. Mejora tus caminos, es a ti. Dios no te está tentando. Haz algo tú por Dios. Te estás tentando tú mismo. No eres capaz de frenarte. No eres capaz de decirte no para Dios. Y es muy fácil decirle: bendíceme, 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 pero guardando la maldición, porque para quebrantarla tiene que dolerte. Cosas de tu vida que tienen que irse, mañas, costumbres, personas, lugares. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a que Dios haga un cambio por completo para que podamos cerrar la brecha. Una vez cerremos la brecha, Él se va a encargar de poner el candado. Él no va a dejar que el diablo entre alrededor tuyo. Él puso un cerco protector alrededor de Job, pero fue porque Job lo ganó, porque era un hombre justo.
justo delante de Dios. Un hombre que no le importó perder su familia, sus hijos, su esposa. Perdió su salud, perdió hasta la piel de su cuerpo y seguía creyéndole y seguía esperando y seguía confiado. Pero hay muchos que creen pero no quieren esperar lo que creen, que quieren que las cosas surjan a su manera. Jesús sabe cuántas veces fallaste. Si te divorciaste en el pasado, si fuiste violento en el pasado, si robaste en el pasado, lo que sea que hayas hecho en tu pasado, está bien, eso quedó atrás. Pero comienza diferente esta vez. Te preguntarás: ¿a qué me llama Dios? Él te lo va a decir. Pero deja de ocuparte de tus cosas, ocúpate de las cosas de Él. Estás pensando solo en ti. ¿Qué estás haciendo para Dios? Pedro salió de aquel lugar y luego de haber sido revestido por el Espíritu Santo, salió a predicar. Predicaba anteriormente, pero esta vez era diferente, porque ya él no decía lo que escuchaba como Simón, sino que decía lo que era como Pedro, la palabra. Y en su primer sermón, solamente diciendo lo que estaba en su corazón, se convirtieron a él, a Cristo, aproximadamente 5,000 hombres y mujeres, porque decidió seguirle esta vez de una manera distinta. Yo quiero decirte algo. En una ocasión, el pueblo de Israel después de haber vencido y haber tomado Jericó, una vez más van a otra batalla para conquistar nuevas tierras, la tierra Jai. Y se van confiados porque creían que Dios estaba con ellos. Sin embargo, acontece algo inesperado. Se van a la conquista, se van a pelear, y allí le derrota al pueblo de Israel. Le matan de su pueblo. Y Josué dice: pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vencimos si tú estabas con nosotros, Jehová? ¿Qué pasó? Se rasga sus vestidos, se va de cilicio y le implora al Señor. Y le dice: contéstame, dime qué es lo que está pasando. Y el Señor se sorprende al ver a Josué así y le dice: Josué, ¿qué haces en el piso? ¿Qué haces llorando? Y Josué le dice: perdimos una batalla, mataron parte de nuestros guerreros. ¿Qué pasó? Tú estabas con nosotros. Tú dijiste que todo lo que yo obtendría de aquí en lo adelante iba a ser nuestro. Y Jehová le dice: eso fue lo que yo te dije. Obtendrás mi promesa si tú sabes retenerla. Recuerda que te dije que no podían tomar nada de los bienes de Jericó, a menos que fuera para mi causa, para mi casa. Y Josué dice: pero nadie tomó nada. Y Jehová le dice: es tu trabajo sacarlo, no mío. Así que Josué convoca un ayuno y cilicio para todo el pueblo y dice: aquí vamos a conocer quién es el que ha pecado en contra de Jehová, que por su causa estamos pereciendo. Así lo hace, y les fue revelado, porque aquel hombre se presentó ante su presencia cuando fue llamado por Josué y dijo:
fui yo. Acá tomó túnicas, tomó tesoros, oro, porque pensó: ay, entre tantos que somos, ay, pero ¿quién se va a dar cuenta? Un dinerito, una túnica vieja. Qué exagerado este Dios. Por el pecado de acá, por su desobediencia, no podía ser bendecido el pueblo de Dios. Así que le queda un único trabajo a Josué y dice: o sacamos a Acán de acá o morimos todos. Yo mismo me encargaré de matarlo. Jehová pudo haberlo hecho él, pero dijo: no, esto no es trabajo mío, esto es trabajo tuyo. Y el mismo Josué se encargó de matarlo junto a toda su familia. Y entonces el pueblo comenzó a contar victorias de ahí en lo adelante. Te digo con esto: no es Dios, eres tú. Mata el acá de tu vida. Mata lo que está evitando que llegue la bendición. Dios me dio una palabra para este pueblo y me dijo: ¿saben? Si les bendigo, la bendición caerá como en saco roto. Porque quizás eres tú o es el de al lado. A veces Dios nos quiere bendecir, pero nosotros no estamos preparados para recibir esa bendición. Y a veces hay personas al lado nuestra que van a ser beneficiados de esa bendición, y Dios dice: no puedo entregárselo a esa persona. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios solamente te está diciendo: ponte a cuentas conmigo. Yo quiero ilustrarte exactamente lo que pasa cuando me refiero al saco roto. Cuando el Señor comienza a darnos y darnos. Nos da bendiciones, nos bendice a diario, una y otra vez. Sin embargo, todo se pierde porque cae en saco roto. ¿Por qué en saco roto? Porque estás haciendo las cosas tuyas y no las cosas del Señor. Y una vez Él te descargó. Si estás cargado hoy es porque tú mismo comenzaste a recoger cosas. Pero Él ha venido hoy a tu encuentro. Él te ha encontrado en medio de tu frustración, aquí en la playa, en la barca, con tus redes, desnudo. Ahí se apareció nuevamente el Señor diciéndote: vamos, déjame recordarte quién soy yo. Lo hice contigo una vez, 2 veces, 100 veces. No lo haré otra vez. Dame la oportunidad. Estás cargado, estás cauterizado, estás haciendo las cosas sin ánimo. Estás dejando que los días te pasen y te pasen. Y por más que hagas para ti, no te sentirás satisfecho, porque tienes que hacer lo mío, mi encomienda, mi llamado. Escúchame, obedéceme, levántate, sígueme. ¿Qué vas a hacer con lo que yo deposité? Así estamos delante de Dios, recogiendo después que nos vació, después que estamos así listos para ser un recipiente de Él. Entonces comenzamos a llenarnos. Necesito que tú comprendas lo que está pasando en tu vida.
la razón por la cual hoy necesitamos vaciarte desde cero. Permítame. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso estamos recogiendo en el trayecto. No nos damos cuenta que el Maestro nos encontró una vez, que nos hizo libres, que en medio de la escasez, de ese vacío espiritual, cuando nos sentíamos solos, nos dijo: echa la red, hijo mío, que vas a obtener una pesca milagrosa. Se nos olvida quién fue Él para nosotros. Se nos olvida que apareció y creyó en nosotros cuando nadie creyó, cuando todos nos dieron la espalda. Tú estuviste como Pedro en alguna ocasión, solo, bogando mar adentro, sin nadie, buscando una solución, buscando una alternativa, y no la encontraste. Y Él apareció en ese momento. Él puso su mirada en ti. Él vio algo valioso en ti, algo tan valioso que dijo: sabes, no solamente quiero hacer un milagro en tu vida, quiero que tú me sigas, quiero trabajar contigo, quiero usarte como mi instrumento. Y es que Dios ha visto cómo te has entregado, cómo has resistido. Él ha visto cómo no te has doblegado. Él ha visto cómo, a pesar de que las pruebas vienen cada vez más fuertes, te mantienes de pie. Y es cierto que en algunas ocasiones te hundiste, mentiste, flaqueaste, pecaste, pero aún así Él siguió viendo el Pedro en ti. Él siguió viendo una roca. Él te miró y dijo: sobre él, sobre ella voy a edificar mi iglesia. Tú eres el ideal, tú eres el escogido. No me importa cuántas veces fallaste, lo que me importa es cómo me voy a glorificar en tu vida. Me importa cuánto vas a hacer conmigo, porque te conozco, porque te puse nombre, porque te llamé antes de estar en el vientre de tu madre, porque te dije: hijo mío eres tú. No es para poca cosa que llegaste. Fuiste vituperado, menospreciado, rechazado, traicionado, porque era necesario para que entendieras que el único que podía redimirte, honrarte y bendecirte sería yo. Así que es tiempo de vaciar nuestra vida. Así va a pasar contigo hoy. Hoy vas a quedar vacío, completamente nuevo, para que sea Dios quien comienza a depositar en ti. Ahora sí pueden llegar esas piedras valiosas. Ahora sí pueden llegar esas bendiciones, porque ya no hay saco roto. Todo lo que llegue de parte de Dios no te pesará, te dará valor y lo vas a retener, porque ya no hay brecha, porque lo que había fue restaurado en esta hora, en el nombre de Jesús.